El 25 de junio de 1950 se desató una guerra entre dos superpotencias, Corea del Norte y Corea del Sur. Una guerra que duró cerca de 1129 días, donde varias naciones se aliaron con un mismo objetivo: ganar. 621.000 soldados perdieron la vida en esta guerra. China sumó fuerzas con Corea del Norte y desde la Unión Soviética llegaban cargamentos de armas y material militar. Las Naciones Unidas, por su parte, apoyaron a Corea del Sur. 41 países enviaron equipamiento militar y 16 países enviaron tropas para ayudar a este país. Entre esos 16 países estaba Colombia, el único país de América Latina que envió tropas a Corea. Entre estas tropas estaba el Batallón Colombia, liderado por el coronel Noboa, y en donde en septiembre de 1952 llegaba a sus 17 años mi abuelito, Josué Orlando Bernal García, como radiooperador al campo de guerra surcoreano. En este video como tal no quiero contarles la historia de la guerra. Para eso hay muchos videos y libros en internet que pueden consultar. Lo que quiero hacer es contarles la historia de quien en repetidas ocasiones me contó su historia dentro de la guerra. Y cómo todo esto me llevó una semana a Corea del Sur a de cierta forma revivir sus pasos, revivir su historia en vida real. Yo solía hablar mucho de este tema con él, bien sea porque iba a hacer un trabajo del colegio o iba a hacer un trabajo a la universidad. Y escucharlo hablar del tema era sumamente interesante porque siempre habían historias nuevas que se iban sumando a esa historia enorme que era cómo se vive desde dentro de una guerra. Sin embargo, sí hubo muchos detalles que él nunca nos contó porque, a ver, esto no era un cuento de fantasías, de todas formas era la historia de una guerra. Y naturalmente hay cosas que es mejor no recordar. Ustedes entenderán, una guerra no es fácil para nadie. Yo a mis 17 años estaba recién saliendo del colegio, estaba como en esa transición de salir del colegio y entrar a la universidad, pero en el caso de mi abuelito fue diferente. En la época en que mi abuelito tenía 17 años, era muy importante solucionar lo que aquí en Colombia se conoce como la libreta militar, su situación militar. Y para esto básicamente hay dos opciones: prestas servicio militar voluntario o pagas la tarjeta como tal, la libreta militar. Y en esa época, pues todo lo que tenía que ver con solucionar esa situación militar significaba una gran inversión de dinero para él y su familia. Así que a sus 17 años lo que él pensó fue en prestar servicio militar. Lógicamente que pues mis bisabuelos no estuvieron de acuerdo con esa decisión, sobre todo mi bisabuela, porque pues se imaginarán, pónganse en el papel de una madre que su hijo a sus 17 años le dice: me voy a ir a la guerra. Pues creo que no es un escenario muy bonito de imaginar, pero pues eso no lo detuvo. Él evidentemente se fue a prestar servicio militar y ahí en ese punto de la historia, cuando él ya estaba prestando servicios, cuando apareció el coronel Noboa, que fue la persona que le dijo a él y a un grupo de sus amigos que si querían ir a Corea. Yo tomé la decisión de ir a la guerra estando estudiando. Estaba mitad de año, empezando el quinto bachillerato, y como había necesidad de sacar siempre la libreta militar, entonces vi la oportunidad de ingresar al ejército, pero con el ánimo de pertenecer al Batallón Colombia. Tomamos la decisión porque el comandante nos dijo que si queríamos pertenecer al Batallón Colombia o si nos quedábamos acá prestando el servicio militar aquí en Colombia. Quedarse aquí en Colombia era como grave la cuestión porque en esa época estaba la cuestión de las guerrillas políticas. Y si uno se quedaba aquí en Colombia, lo más seguro era que lo mandaban para los llanos, que era donde estaba la guerrilla dura. Entonces resolvimos con todos los compañeros que nos habíamos presentado que íbamos para Corea. Les digo: muchachos, ¿ustedes quieren ir a Corea? Sí, señor, queremos ir a Corea. Mi abuelito siempre nos contó que mis bisabuelos pegaron el brinco apenas él les contó de su decisión. Y pues claro, es que la Colombia de los 90s estaba regida por una ola de violencia y todo esto pues era el concepto que tenían en esa época de cómo estaba el país. En el momento en el que mi abuelito decide prestar servicio militar, pues la idea de Corea todavía no estaba en el mapa. Pues todas estas situaciones eran de cierta forma el punto de referencia de lo que podría ser enfrentarse a una guerra después. Y la historia siempre da un brinco desde ese momento en el que el coronel Noboa les dice que si quieren ir a Corea, hacia cómo fue el viaje hasta llegar allá. Y uno suele pensar en esos países asiáticos y uno dice: eso es sumamente lejano. Y yo me acuerdo que cuando él nos contaba estas cosas, yo pensaba en países asiáticos y yo decía: no me cabe en la cabeza cómo una persona va a ir desde Bogotá hasta literalmente el otro extremo del mundo solamente porque quiere ir a Corea, a prestar su servicio militar en Corea. Y es que pues estamos hablando de Corea del Sur, que básicamente está a 14.952 kilómetros de distancia desde Colombia. Pero yo honestamente nunca vi a Corea del Sur como un lugar
al que yo personalmente quería ir. Mi abuelito viajó con el 7º grupo de relevos en septiembre de 1952. El viaje inició en Bogotá, llegando a Cartagena vía terrestre y luego fue siempre vía marítima en un barco naval de la Marina de los Estados Unidos. La ruta fue de Cartagena a Panamá, luego a Hawái, luego hasta Yokohama en Japón y finalmente, después de 28 días en el mar, llegaron a Busan, en Corea del Sur. A él no le gustaba mucho hacer viajes vía marítima y bueno, puedo entender el porqué. Él siempre nos contó que ese viaje fue un viaje cargado de muchas emociones y yo personalmente recuerdo mucho que el lenguaje no verbal de mi abuelito cuando nos contaba este segmento de la historia de ese viaje era bien particular porque era como una mezcla entre un nerviosismo alegre, como cuando el niño pequeño sabe que su papá se fue de viaje y va a volver con regalos, como que espera ansioso pero no sabe qué va a pasar cuando llegue, pero pues es que esto no dejaba de ser un viaje para ir directamente al campo de guerra surcoreano. No era como que se iban de vacaciones, sino que iban a llegar a un campo de guerra, que esto cambia radicalmente toda la historia. Yo fui radiooperador de combate y de compañía, saliendo en algunas patrullas que tocó de escucha. Teníamos a las 10 de la noche y regresábamos a las 4 de la mañana. A veces nos tocaba en pleno invierno, cuando estaba el invierno pero terrible. En primer momento llegamos a Corea, nos recibió el presidente de la República de Corea. Estuvimos 3-4 días descansando y luego en entrenamiento. En diciembre fue mi primer bautizo de guerra porque nos tocó en el pelotón donde yo pertenecía ir a reforzar a una compañía americana. Imagínate que ya subiendo la línea, la loma, empezaron a verse cartuchos trazadores por encima de nosotros. Pues el susto fue mayor porque nos están disparando. No, pues realmente eran ametralladoras amigas que estaban disparando hacia la loma. Yo personalmente no puedo dimensionar lo que es estar en un campo de guerra porque nunca he estado en uno y puedo entender el por qué mi abuelito guardaba para sí ciertas partes de la historia, ciertos recuerdos, porque no debe ser fácil que tú vas con un grupo grande de tus amigos y que al momento en que tengas que devolverte a tu nación te devuelvas solamente con 3 o 4 de los 20, de los 119 que se fueron contigo desde Colombia. Por cierto, esto no es Photoshop, esto es real. Mi abuelito nos decía que tenía muchos sentimientos encontrados porque había mucha incertidumbre. Él tenía mucho miedo de fallecer en la guerra y no poder volver a casa a ver a sus seres amados. Él iba hacia Corea del Sur en un contexto de guerra, no en un contexto de turismo. Así que claro, imagínense ustedes tener 17 años después de pasar 28 días en el mar a casi 15.000 kilómetros de distancia. Pues es natural que todos estos pensamientos te agobien al punto tal de que digas, no me quiero morir en este lugar, yo quiero volver a casa. Difícil es que al principio el miedo es terrible, ¿no? Yo lo catalogo como los toreros que salen al ruedo con mucho miedo y después de que hacen 2 o 3 lances al toro se les pasa ya el miedo. A nosotros nos pasaba igualmente, ¿no? Porque pues nunca vamos a estar en una guerra de esas y el miedo siempre andaba con uno. Y ya lo difícil es cuando ya han pasado siquiera 9, 8 meses, empieza uno a sentir miedo nuevamente porque ya está esperando que llegue el relevo para retornar a Colombia. Fue una vez que estábamos de patrulla una madrugada e hicimos contacto con una patrulla china. El susto, pues la cuestión de estar listos ya para disparar. Entonces los chinos dijeron, uno dijo, alto, algo así, pues nosotros dijimos, Colombia. Dijo, ¿Colombia? Oh, Colombia number 1. Y se fueron, se regresaron. Es decir, no nos agredieron, ni nosotros tampoco. Y a veces digamos en la Navidad pusieron parlantes que decían en español, Colombia, ¿ustedes qué hacen aquí? Vayan a sus casas que los están esperando sus padres. La guerra no es con ustedes, es con los americanos. Ustedes deben de estar en casa, no por acá, sufriendo. Váyanse a su casa y tal. Esas palabras que nos decían los chinos por parlante. Hay recuerdos gratos, pero también muy, muy ingratos de las batallas donde estuvimos nosotros, que subimos a reconquistar esa colina. Pues la batalla fue fuerte, pero siempre hubieron muertos de parte del bando nuestro y del contrario. Inclusive quedaron 2 colombianos en el cerro y mirando por binóculos y toda cuestión, estaban los 2 cadáveres de los colombianos como en la mitad de la loma,
mandaron una patrulla, la que iba adelante eran de unos 6 soldados y otra que apoyaba, y lograron bajar los cadáveres de esos soldados, pero tenían adherido al cuerpo, tenían algunas granadas, o sea que si ellos los jalaban mucho podían estallar las granadas. Entonces ellos tuvieron que inspeccionar bien los cadáveres y toda la cuestión. Y otra de las cosas fue la batalla de Los Boldi. Eso fue grave, fue una de las batallas más graves, porque ahí murieron más de compañía y media, y cada compañía era de 80 y pico de hombres. Eso fue en 23 de marzo de 1953. Después salimos de ahí hacia la reserva y a reorganizar el batallón, y hacía falta una compañía y media, más de 100 y pico de hombres. Hubo muchas oportunidades en las que él contó su historia, su versión de la guerra. A él lo entrevistaron en medios nacionales, la embajada de Corea a veces venía hasta la casa a entrevistarlo. Sus botas militares, por ejemplo, él las donó a un museo en Corea del Sur. Yo tengo un par de fotos de estos recuerdos, yo tengo algunas de sus medallas, de hecho esta es una de sus medallas y la llevo tatuada conmigo. E incluso volvió a Corea del Sur para pasar unos días con los veteranos de guerra de muchas nacionalidades que participaron en la guerra de Corea. Y es por todo esto que les acabo de contar que en el 2014 yo me fui una semana casi que con todos los gastos pagos a Corea del Sur en una especie de campamento para conocer este hermoso país y revivir de cierta forma las historias que en repetidas ocasiones él me contaba. Hay una especie de campamento organizado por Corea del Sur, el cual básicamente consiste en reunir a los descendientes de veteranos de guerra de Corea en Corea del Sur para una semana con actividades culturales. Para poder participar en estos campamentos esencialmente había unos cuantos requisitos. El primero, el más importante, era hablar inglés. El segundo, tener muy buenas notas en la universidad, o sea, no valía estar en el colegio, tenía que estar ya en la universidad, y hacer un ensayo en inglés sobre la guerra de Corea y la vida del veterano en la guerra de Corea. Y estas eran el tipo de situaciones donde yo me sentaba con él y hablábamos al respecto. Yo creo que mal contados hay unos 4 o 5 escritos que yo hice en total, porque la embajada de Corea, digamos que tiene varios programas, programa de becas. Samsung ofrece unas becas a través de la embajada de Corea, y para eso también hay que hacer una serie de cosas. Pues esencialmente fueron muchas oportunidades que se nos abrieron a nosotros como descendientes de un veterano de guerra. Ya cuando reunías todo esto y los enviabas y quedabas preaprobado, pasabas a una entrevista con uno de los cónsules de la embajada de Corea, o por lo menos así me tocó a mí, y ya después decidían si tú eras uno de los que se iba a ir o no. En Colombia únicamente eligieron a 4 personas, no tengo el número exacto de cuántas personas se presentaron a esta convocatoria, pero entre esas 4 pues su servidor fue una de esas. Y la embajada de Corea pagó el 100% de los gastos de alimentación, transporte y hospedaje, y nosotros teníamos que cubrir el 50% del tiquete aéreo. Entre los 4 colombianos que viajamos, yo creo que por esas curiosidades de la vida, había uno con el que yo había estudiado en el colegio, entonces digamos que fue un poco más sencillo romper el hielo entre nosotros 4. Los vuelos básicamente fueron de Bogotá a Dallas, una pequeña escala, y ya de Dallas hacia Corea del Sur, que fueron más o menos unas 13 horas de viaje, hasta que llegamos a Seúl. El primer pensamiento que yo tuve al llegar a Corea fue que nos quieren mucho a los colombianos, porque la forma en la cual nos recibieron fue como si nos estuviesen esperando desde hace mucho tiempo, con abrazos, nos estrechaban la mano, desconocidos pasaban, nos veían y nos decían hola, bienvenidos, y en ese momento yo honestamente no entendía el por qué. Y claro, cuando tú entiendes el contexto histórico y la importancia que tiene Colombia en Corea, creo que todo esto empieza a tener mucho más sentido. Desde la llegada a Seúl, todos mis pensamientos se apagaron por un instante. Estaba procesando la idea de que estaba por primera vez tan lejos de mi casa a mis 17 años, la misma edad que tenía mi abuelito cuando llegó a este hermoso país. Yo no lo podía creer. Veía avisos en coreano, en muchos colores, veía gente sonriendo y abrazándose. En ese mismo aeropuerto yo me encontré con mi primo que no veía hace mucho tiempo, porque pues esencialmente él vive allá gracias a uno de estos programas que les cuento en la embajada de Corea. Él vive en Corea hace muchos años ya, y con la buena suerte de que cuando nos saludamos, uno de los fotógrafos del campamento nos vio y tomó esta foto que les estoy poniendo aquí en la pantalla. Es bien chévere porque hay una conexión muy importante en mi familia. No solamente es una historia de guerra, es una historia que va mucho más allá, que tiene una raíz mucho más profunda. Somos una familia que es muy unida, nos cuidamos, estamos pendientes el uno del otro, porque ese es el legado
legado que nos dejó mi abuelito, de cuidarnos entre nosotros, protegernos entre nosotros, y para mí eso significa absolutamente todo. Después de estar un par de minutos esperando la llegada de más participantes, nos subimos en un bus rumbo al lugar donde nos íbamos a hospedar. Un lugar con residencias estudiantiles donde compartiríamos habitación con alguien más. Los días siguientes fueron entre visitas a museos y lugares históricos, restaurantes y reuniones sociales con los veteranos de guerra en Corea, y fiestas en el campus que siempre terminaban en risas o con coreanos intentando bailar salsa y haciendo muecas por el aguardiente colombiano. Fue una experiencia difícil de olvidar. Recorrí lugares que hasta el día de hoy viven en mi mente y en mi corazón. Disfruté de conversaciones en español, en inglés y en un intento de coreano que ya olvidé. Como les dije al principio de este video, este no era un video como tal para contarles la historia de la guerra de Corea ni nada de ello, sino como el contexto de lo que significa para mí la guerra de Corea, lo que significó para mi abuelo, me llevó a vivir una semana en Corea del Sur y son recuerdos que tengo en mi corazón. Este video que han visto a lo largo de este video fue la última entrevista que le hice yo para un trabajo a la universidad. Yo guardo en mi vida muchos recuerdos intangibles de mi abuelito, que abrazo con mucha fuerza porque cuando llegan a mi corazón me inspiran a hacer cosas como la que estoy haciendo hoy, y no deja de llenarme el corazón de sentimientos cuando lo escucho hablar. Entonces yo veo ese video y además de emocionarme por las historias que él me contaba y poder haber sido capaz de tener ese recuerdo intangible pero visual de verlo a él contarme sus historias, yo creo que para mí no tiene precio. Él tenía una particularidad y era que era muy callado, pero cuando hablaba todos hacíamos silencio porque sabíamos que lo que él iba a decir era muy importante, y buscando siempre la tranquilidad y la paz por la que él alguna vez luchó. Mi mensaje es que no deben de haber guerras, porque en las guerras sufrimos todos, los niños, las mujeres, los hombres. El que no debe ser así, porque la guerra es muy cruel, muy cruel. Debe ser vivir en paz y no pensar nunca en guerras. Eso es muy doloroso, una guerra es muy dolorosa. Y uno la vivió y quiere que, como uno pues siente que no hay como vivir en paz, no hay que hacer guerras, tenemos que ser conscientes de que debemos querer a nuestro prójimo y siempre batallar porque todos salga bien en el país y en el mundo entero.